para los casos de uso, para definir el funcionamiento de los casos de uso, son los record fields. Los record fields, como su nombre lo indica, son representaciones de los records a los campos que ya se deberían mostrar visualmente en la pantalla. Y esto sí lo tenemos que hacer manualmente. Es decir, vamos a colocar aquí manualmente y este vamos a colocar automático. ¿Ok? Este está representado en x.data.record y este está representado también en x.data.record. Ok. Fíjense que aquí en el caso de uso, vamos en el caso de uso más sencillo, que es banco. Entonces, si yo, por ejemplo, ingreso aquí en mi caso de uso bancos, fíjense que aquí tenemos código, denominación, site y observación. Si yo miro mi base de datos, mi tabla, en la tabla bancos, vamos a ver un poco si esa tabla tiene esos mismos campos. Tiene 5 campos. Fíjense, tienen código, nombre, site, observación y estado. Aquí yo tengo código, denominación, site y observación. Lo que no tiene es el estado, aunque vamos a ver un poco si de repente no está oculto nomás. Aquí está el estado. También se puede... El estado, por ejemplo, aquí está en la grilla, está en el grid, pero por defecto viene oculto. Por defecto viene oculto. Entonces, ¿cómo el caso de uso sabe qué campos tiene que mostrar aquí? Porque las clases que hoy les expliqué en consulta, en edición y en el panel, yo en ningún lado les comenté dónde se colocan los campos. Y tampoco los campos no son exactamente los mismos de aquellos que ustedes tienen en el récord, porque de repente en el récord, voy a abrir este porque este es el que acá, por ejemplo, banco, espacio, ahí, banco, espacio para que me muestre la cara. Por ejemplo, a veces yo en la entidad voy a tener mucho más campos de lo que yo realmente voy a mostrar en mi caso de uso. Entonces, campos que representan la interfaz visual, es decir, los campos que se van a mostrar en el caso de uso, tanto en la consulta como en la edición, provienen del record field. Es decir, yo aquí tengo mi record, yo voy a irme ahora a edición, banco, voy a irme aquí a mi, acá tengo mi record field, y aquí voy a buscar banco. Aquí está banco. Fíjense que el record field está expresado también en un tipo de dato que es de la interfaz x.data.record. Es decir, el record y el record field tienen la misma estructura de datos, es el mismo tipo de datos. Ambos son x.data.record. Solamente que los valores que ustedes van a definir en uno y en otro ya son diferentes, porque en el record field ustedes ya definen ya qué campos son con los cuales va a trabajar ese caso de uso. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen pgfx.bancoweb.recordfield, es el nombre, es el name, y banco viene a ser el objeto, o vamos a salir de dudas. En realidad no, disculpen. En realidad el namespace es solamente banco web hasta banco web. pgfx.bancoweb. Fíjense y tengan en cuenta siempre eso. El namespace es el que se define acá con el ns. Y después dentro de ese namespace se crea un objeto que es record, acá, record, pero este no le miren porque este es del record, no del record field. Pero acá abajo él define otro objeto que es record field. Fíjense que hay dos objetos. Dentro de este namespace hay dos objetos. Uno es record y otro es record field. El que a nosotros nos interesa ahora es el record field. Este es lo que nos interesa porque este es un record igual a esto que yo ya les expliqué recién, que es este. Solamente que acá se ve que se definió así manual porque se ve que esto no es de una entidad o no se definió la entidad para este. Por eso acá se tuvo que definir manualmente, ¿verdad? Entonces, este es lo que a nosotros nos interesa ahora. Acá yo tengo el banco
¿verdad? Es decir, dentro del objeto record field del paquete x.bancoweb hay otra vez un objeto, porque recuerden que esto es un objeto JSON. Puede haber n objetos anidados dentro de otro, eso no tiene límite. Pero acá ustedes tienen punto record field y después cuando usan en su programación va a ser punto banco otra vez, porque es un objeto dentro de otro. Y ahí definen la interfaz, ahí dicen, el texto es el label que él va a utilizar en el caso de uso. Fíjense que acá, por ejemplo, acá lo que dice está mal, no sé si se recuerdan que hoy estaba mal, acá era que tenía que ser al revés, tiene que ser código. Fíjense que acá, si yo voy al caso de uso, acá dice, acá, fíjense que como dice acá, está mal la palabra, ¿verdad? En el código. Y acá también Sí, está mal, profe. fíjense, está mal la Profe. palabra. Y eso es porque acá, si algo está mal en el campo, ¿dónde está mal? Está mal en el record field. Entonces acá yo corregí ahora y eso ya se va a corregir. Vamos a suponer que yo quiera añadir un nuevo campo. Entonces yo copio, pego esto, le coloco, por ejemplo, acá denominación 2222, que es el text, ¿verdad? Grabo esto, actualizo aquí. Y si yo voy al caso de uso de bancos, ustedes van a ver que ahora ya está corregido la palabra acá. Ya está mostrando aquí la denominación 2222 que yo le creé, el cual está apuntando a un campo que yo, si ustedes miran acá, van a ver que él tiene el data index, que es el nombre. Este data index es el nombre del campo en el objeto record. Es decir, aquí yo tengo mi objeto record. Recuerden, esto es lo que representa para mí la entidad y por ende los datos que van a vincularse con la base de datos. Entonces aquí yo tengo todito, código, nombre, estado, observación. Entonces si yo le digo index o, ¿cómo era que estaba? Acá, data index, yo lo que estoy diciendo es que yo quiero trabajar en ese campo, yo quiero trabajar con este campo que tengo aquí. Entonces, en el record field, yo lo que hago es definir el campo que se va a mostrar en la pantalla y a qué columna eso va a estar vinculada para su visualización. Y también le digo qué tipo de campo va a ser. Si va a ser un text field, si va a ser un data field, si va a ser un combo box. Es decir, qué tipo de dato va a ser ese campo. ¿Entienden? Luego, por ejemplo, si él es, por ejemplo, acá una allo blank es si es que se le va a permitir o no dejar vacío, ya son atributos ya más específicos, ¿verdad? Si yo le doy doble clic acá, fíjense que acá, ahí por ejemplo, él me está mostrando solamente el denominación 2 porque yo estoy usando el mismo data index para dos campos diferentes. Entonces siempre él me muestra el último nomás ya. Si yo por ejemplo quito este, fíjense que ahí él me deja en rojo, no me permite grabar. O sea, si yo le doy grabar no hace nada. Y si yo le coloco el mouse encima me dice, este es un campo obligatorio. ¿Por qué? Porque acá dice que él no permite vacío, o sea, no permite blanco, y este es el error que él tiene que dar si es que no se digita nada en el campo. Sería como si fuera una validación interna ya, ¿verdad? Entonces, todos los, todas las manipulaciones que ustedes quieren hacer en el caso de uso y que se refieran a agregar campos en la consulta y en la edición, ustedes lo van a hacer a través del record field. Para eso sirve el record field. Este voy a quitar nomás otra vez. Y acá ustedes pueden colocar todos los campos que ustedes quieran. Por ejemplo, no siempre, no siempre un campo tiene que hacer referencia a un data index de un récord. Por ejemplo, si yo le dejo otra vez acá y le digo, por ejemplo, voy a hacer referencia a un nombre 2, que nosotros sabemos bien que no existe en el data record. Nosotros sabemos que no existe. Entonces ahora, si yo, por ejemplo, y aparte le voy a cambiar un poco acá para que ustedes vean nomás su tipo de dato. Le voy a colocar number field, que sería un tipo de dato numérico. Entonces grabo y actualizo acá. Y si venimos acá en banco,
Vamos a ver que ahora él ya está todavía el campo, pero el valor ya no está, porque el valor está apuntando a un data index que no existe. Y si ustedes le dan doble clic, ahora me muestra denominación y me muestra denominación 2, porque este ya no está haciendo referencia al mismo campo que antes tenía. Este ya es un nuevo campo y yo incluso acá puedo letras. Yo estoy intentando digitar letra acá, pero no me permite, porque yo estoy digitando números. Si yo le doy acá tabulador, bueno, ahí sale, pero no me permite acá, no me permite digitar letras, me traba ya, porque es number field. Entonces, con eso creo que les da más o menos a ustedes una pauta, ¿verdad? De que los campos no se hacen así por programación uno a uno, porque estos que están acá, todo esto que ustedes ven acá, todo se renderiza de manera automática, basado netamente en lo que está en el record field. Entonces, todo lo que ustedes tienen que hacer es crear el array de los récords que quieren que tenga su caso de uso y hacer la referencia en el data index de la columna con quien quiere referenciar del récord que ustedes tienen relacionado, que generalmente es también el mismo nombre que el atributo en la entidad. Es decir, si ustedes, por ejemplo, abren acá banco.java, ustedes van a ver que el nombre, o sea, siempre con relación al nombre del atributo, nombre, site, observación, estado, es el mismo nombre. Entonces ustedes pueden abrir este archivo o ustedes pueden abrir la entidad, el que más les sea fácil a ustedes para saber qué valor colocarle en el data index, ¿verdad? Otra cosa, hay casos de usos que son grandes, ¿verdad? Y entonces amerita que, por ejemplo, ustedes tengan un record field, un solo record field por cada caso de uso. Porque esta organización que ustedes ven aquí del record field, del config y del common, ustedes lo definen como ustedes quieren. Por ejemplo, si ustedes tienen 3 o 4 casos de uso que ustedes ven que es chico, son casos de uso pequeños, ustedes no hace falta que definan cada record field en un solo archivo, porque ahí van a tener muchos archivos. Ustedes pueden agrupar, como es el caso aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, dentro de este record field, se creó ya la definición para el banco, se creó ya la definición para el banco ítem. Fíjense, acá está definiendo él. Y se creó también, vamos a ver si hay más, sí, se creó también ya para... En realidad, acá se definió todo. En realidad, este archivo record field que ustedes ven aquí, acá ya se está definiendo todos los record fields del módulo de banco. Se usó un solo record field e incluso pueden ver que el mismo archivo se utilizó también para definir algunos records que no son generados de manera automática. O sea, el archivo es un archivo JavaScript. Ustedes pueden definir allí el tipo de objeto que ustedes quieren y ustedes definen qué van a cargar ahí. No es que esto es algo así, así solamente puede ser y así solamente puede funcionar. Si ustedes... No, es que lo que usted nos está mostrando, digamos, lo que es así ya estandarizado, que solamente hasta ahí está limitado. Exacto, no, es algo abierto, es algo variable. ¿Podría Incluso, poner otra vez, profe, en el record field, en la parte mismo del record field, quería consultar algo. Ahí en el blank test, vi que tiene así etiquetas de HTML, que es para negrita. sí, Y lo que yo quería saber es si nosotros, por ejemplo, queremos hacer que salga un alert ahí, entonces podemos hacer ya que es un archivo JS. sí, Que, tipo pueden si, hacer, no sé si el usuario al querer darle guardar y el campo está vacío, que ahí entonces salte el mensaje de tipo un alert. Entonces, exactamente, solamente que ahí, Ulises, ajá. esa ya es una lógica ya, viste que ese ya es, vos querés que haga algo cuando él no digita todo un campo. Entonces la lógica no se define en los record field, se definen en Ah, el edición genérico, en el consulta genérico o en el panel genérico, porque es el que controla ok. toda la programación del flujo. Fíjate que este archivo es un archivo de definición de datos. Más o menos es la misma cosa que la entidad. Viste que vos en la entidad no podés colocar programación. Sí. En el EJB, vos lo que máximo colocas allí son los atributos y luego si hablamos de métodos son los getter y setter, máximo. Más de eso no podés colocar. Ajá. Porque el archivo es para definir una estructura nomás.
Sí. No es para definir una programación. Entonces, sí, esto es un archivo JavaScript. Si vos acá por ejemplo, le puedes colocar, acá viene al final. De hecho, él tiene acá vos puedes escribir, por ejemplo, function, hola. Así, abrir, cerrar paréntesis, ahí, y acá escribir console tal cosa, y acá le pones hola, así, y va a ejecutar, porque es un JavaScript, ¿verdad? Va a ejecutar porque es un JavaScript, pero nosotros, digamos, definimos internamente, los que diseñamos así la infraestructura, definimos que este record field va a ser un archivo específico para definir los datos que se van a utilizar por cada caso de uso. Entonces vendría a ser el record, que es este que está aquí, y el record field vienen a ser archivos de definición de estructuras, nada más, estructura de datos. Y la organización ustedes lo pueden hacer por módulo, o sea, pueden acá colocar más de un solo record field, donde aquí, por ejemplo, el nombre va a ser de la siguiente manera, ¿verdad? Ustedes tienen el de banco, entonces para el de banco va a ser pgfx.banco.web.recordfield.banco. Y acá en el de banco ítem va a ser pgfx.banco.web.recordfield.banco ítem. Porque él está dentro, pues, dentro de este está, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes, el módulo inmobiliaria y el módulo de contabilidad también que ustedes van a usar, se definió más a nivel modular, pero el módulo de Tips Cloud es más así, tipo, por cada caso de uso yo tengo ahí mi record field. Por ejemplo, si yo abro acá compra, sería en este caso edición compra. Yo abro mi edición compra de Tips Cloud y acá él tiene acá está dentro, él está. Entonces, si yo abro acá mi record field, acá ustedes van a ver que él tiene PGFX, record field y directamente tiene la compra, ¿verdad? Aunque parece que tiene más porque es muy grande acá. Ah, claro, tiene el de compra y compra ítem, los dos. Tiene también de compra, operación de ingreso. Sí, claro, tiene más, ¿verdad? Pero son siempre relacionados a este caso de uso nomás, a compra ítem nomás. No son relacionados a otros casos de uso. Sin embargo, este record field que yo le mostré de banco ya tiene ya todos los casos de uso que son del módulo banco luego. No es solamente del ABM banco. Son ya de todo, o sea que ya se agruparon ya todo en un solo archivo, todo lo que es del módulo banco, ya porque el módulo banco es un módulo chiquitito, ¿verdad? ¿Para qué vamos a crear un record field por cada caso de uso? Entonces, eso para que entiendan nomás que la organización no es algo así tipo muy cuadrado, o sea, es algo abierto para que ustedes puedan decidir en su momento cómo quieren definirlo eso, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes a partir de ahora ya saben que esta información que está acá, las columnas con quien él va a trabajar salen del record field. Entonces ya tenemos así, para la estructura de datos tenemos así en capas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les diseñara o si yo les colocara eso aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí abajo voy a colocar estructura de estructura de definición de datos. Primero sería la tabla, ¿verdad? Ahí dentro nosotros vamos a tener las columnas. Luego de la tabla y las columnas en la entidad tienen que crear los campos también. Sería entonces la entidad. Luego sería el record y por último sería el record field. Sería en orden, ¿verdad? Cada vez que ustedes quieren definir algo nuevo, una nueva tabla, una nueva columna o quitar, porque cuando quitan de la tabla también tienen que quitar también del record field, porque si no el record field se va a quedar mostrando ese campo. Entonces, este vendría a ser más o menos el orden de los requisitos de la estructura de datos, específicamente lo que se relaciona con los datos, ¿verdad? Para que él pueda funcionar todo como él muestra aquí. Y aquí era que recién no sé si quería nomás explicarle, ¿verdad? Que de repente aquí la estructura les puede confundir un poco, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, aquí ustedes tienen un es igual, ¿verdad? ¿Por qué aquí tienen un es igual y aquí tienen un dos puntos? Porque aquí ustedes están definiendo un nuevo objeto JSON, ¿verdad? Es decir, esto es una variable nomás. Acá, esto que está acá es una variable. Esto es una variable.
Entonces, si ustedes quieren asignar un valor en una variable, en JavaScript lo hacen con es igual. Entonces, por eso ahí es igual. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que le están asignando a este objeto? ¿Qué es lo que le están asignando? Le están asignando un objeto del tipo JSON. Entonces, aquí, a partir de aquí ya es JSON. Entonces, ahí ya es con 2 puntos porque ustedes están creando un objeto JSON que va a tener un atributo y ese atributo va a ser del tipo xDataRecord y ahí ustedes definen todito. Aquí separan todito. Aquí fíjense que si ustedes ven acá, van a ver que este es un objeto que está dentro de un array. Acá ustedes se dan cuenta que acá hay un array. Entonces, ustedes, lo que este crea recibe como argumento es un array de objetos JSON conteniendo todas las columnas con los tipos de datos, o sea, el name con el type que él requiere para ser creado. Esto viene y termina acá. Acá termina. Acá yo empiezo y acá yo termino. Y acá termina este y termina mi estructura de JSON. En el caso del record field es la misma cosa. Acá ustedes tienen ya JSON, por eso acá es con es igual. Acá empieza el array y acá empieza el primer objeto y eso termina acá. Pero acá tiene una coma. ¿Por qué tiene una coma? Porque hay más objetos. Fíjense que el banco es el primer elemento del JSON, pero yo tengo otro elemento que es banco ítem. Entonces por eso le doy una coma, porque es como si fuera esta coma que está acá. Acá, antes de empezar este objeto. Después ahí termina un objeto, va una coma otra vez. Después empieza otra vez este objeto. Y así también sería este. Acá terminó ese, pero acá empieza otro objeto. Y acá empieza otra vez y termina. A ver, ese termina. A ver, acá termina. Y acá hay una coma porque acá empieza otro objeto. Pero todos ellos dentro del mismo objeto JSON. ¿Verdad? Todos ellos dentro del mismo objeto JSON. ¿Qué tal? Hasta ahí todo bien, profe, sin ningún problema. Ok, entonces si yo les digo, por ejemplo, que quiero que me creen un nuevo campo en un caso de uso, en el caso de uso banco, además de agregar en la base de datos por un script, ¿verdad? Además de agregar en la entidad el campo como corresponde, si está relacionado con el many-to-one, si es el tipo entero con integer, si es el tipo varchar con string. Así como ustedes ya aprendieron en la facultad, así mismo tienen que programar, eso no se cambia nada. Entonces después ustedes tienen que programar el record field, que no, en realidad no sería programar, sino que sería ajustar más bien, porque esto no puede ser considerado un programa. ¿Perdón? Definir en el record field. Exactamente, definir en el record field. Entonces esto no puede ser considerado un programa, es más bien una estructura de datos. Es una estructura de datos. Entonces grabo eso y termino el video por acá.